Very serious. Bienvenidos a un programa más de Un Alto. Pará. ¿Podés esperar? ¿Qué pasa? Escuchá este podcast. Está buenísimo. Pero, ¿qué querés que escuche? Testimonios de vida para enriquecer la fe. Un alto en el camino. Conversaciones para crecer en la fe. Un podcast de misioneros digitales católicos, en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Bienvenidos a Un Alto en el Camino. Espero estén listos para tomarse esa pausa para respirar y reflexionar en nuestras vidas tan ajetreadas. En esta ocasión vamos a conversar con el padre Gonzalo Enrique Ortega, conocido cariñosamente y en redes sociales como Padre Chalo. Es párroco de la parroquia Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote, esto es en El Salvador. Además, encargado vicarial de la Pastoral Juvenil Luis Chávez y González. Desde ya les animo a que lo busquen en Instagram como pchalo7. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Padre, muy bienvenido a este programa. Hola José, para mí también es una alegría muy grande poder compartir experiencias y también el camino de fe que el Señor también me ha regalado. Muchas gracias, Padre. Y entrando ya en materia, la primera pregunta de rigor. Cuéntenos quién es el Padre Chalo. Estuve en un encuentro con otros sacerdotes y justo me decían hacer esa pregunta y yo respondía que yo soy un aprendiz de un hombre feliz. Te digo aprendiz porque siento que todavía no he alcanzado la felicidad plena, pero siento que voy en el camino indicado en el que el Señor me ha regalado y lo veo así. Yo en mi discernimiento vocacional le contaba también a unos alumnos que tuve en la escuela parroquial donde antes estaba, que mi experiencia había sido dejarme guiar por la iglesia desde los 17 años. De verdad que mi felicidad más auténtica se la debo a la iglesia, mi sed por la verdad, mi discernimiento, mi futuro. Yo les decía que yo nunca busqué una carrera que me diera dinero, sino que le pedí al Señor nada más que me iluminara para saber cuál era el camino que me haría más feliz. Entonces, poco a poco logré comprender que mi llamada era el sacerdocio. A los 17 creo que sí comencé mi servicio a la iglesia, pero quizás no había una auténtica conversión. A los 21 entré al seminario y dentro del seminario considero yo que se gestó mi conversión y comenzó mi camino hacia la felicidad, que todavía lo estoy transitando. Yo diría que soy eso. Creo que todos vamos a eso, Padre. Un aprendiz de un hombre feliz. Me gusta mucho eso. La felicidad es un tema que exploramos aquí en nuestro programa, porque obviamente todos tienen un concepto, bueno, creo que todas las personas tienen una idea de qué es la felicidad, pero no saben muchas veces cómo ser feliz. Y ante los planteamientos materialistas que nos presenta el mundo, ¿verdad? Donde se nos dice que felicidad es igual a tener poder o bienes materiales o vivir experiencias al máximo, como que poner en contexto qué es realmente ser feliz es muy complicado, ¿verdad? Yo creería que todos habrá un momento en que nos equivocamos todos y yo creo que es normal y hay que tener esa experiencia de la equivocación para descubrir que la felicidad no está en algo, sino en alguien con mayúscula, ¿verdad? Y reconocer también que no necesitamos tantas cosas para ser felices, sino la felicidad puede estar en una puesta del sol, en un compartir con los amigos, en un partido de básquet, no sé, en un café con alguien a quien querés mucho, o simplemente un rato de oración en silencio. Yo creo que
que son pequeños tips o cositas que uno va descubriendo que a veces somos realmente felices y no nos damos cuenta. Estamos tan apantallados por un mundo digital que a veces las cosas pequeñas no las vemos, y es donde está eso extraordinario, en medio del ordinario, que te hace feliz. Claro, claro, definitivamente. Y me recuerda unos memes que circulan por ahí, o unas frases que dicen: éramos felices y no lo sabíamos. Y de repente salen algunos niños jugando en la calle con experiencias que de repente vivimos antes y que eran una fuente verdadera de felicidad, y no nos dábamos cuenta, no reconocíamos esa felicidad. Me trae a memoria el tema de los discípulos de Maús, que van a la par de Jesús y sienten que les arde el corazón, pero no lo reconocen, no se dan cuenta que es Jesús, hasta que tienen esa experiencia de partir el pan con él, ¿no? Entonces creo que, como usted dice, alguien con mayúscula es la fuente inagotable de la verdadera felicidad, ¿no? Un alto en el camino. Testimonios para crecer en la fe. Ahora, usted dice, a los 17 ya estaba en la iglesia y a los 21 entra al seminario. ¿Cómo logra hacer, digamos, cómo discierne esa vocación? Es decir, ¿qué lo impulsa a decir, bueno, creo que por aquí es? Pues es curioso, porque cuando me hacen esta pregunta les digo: ¿quieren la respuesta rápida o la historia larga? Porque la historia larga, yo bromeando digo que dura cerca de 45 minutos, y la corta pues se puede hacer en 7. No, pero fuera de bromas, a mis 17 años yo recuerdo unas palabras de mi papá que me decía: puchica, Gonzalo, vos estás en todos lados menos en misa. Entonces yo había aprendido ya a salir con amigos, tenía pues muchos compañeros, unos ya manejaban, ya me daban ride, íbamos a ver partidos, siempre cerca de mi ciudad. Yo soy de Aguilares, y nos la pasábamos muy bien. Yo creería que todo era muy sano, pero mi papá se dio cuenta de que yo salía mucho, que casi no pasaba en casa, y entonces a raíz de eso yo dije: bueno, sí, mi papá tiene razón, quizás tengo que acercarme un poco más a la iglesia, pues porque las palabras de mi papá siempre me han calado mucho. Entonces traté de prestarle atención y comencé con unos cursos de guitarra en la parroquia que habían. Traté de acercarme. Luego estaba pensando en el grupo de monaguillos, que a lo mejor podría colaborar, aunque hacía trampa porque llegaba solo cuando había encargo, y no estaba en misa completa, sino que veíamos con mi papá los partidos de la liga italiana, porque en ese tiempo era lo importante. La española casi no sonaba, pero la italiana sí. Entonces, después de ver los partidos, ya después de misa, ya me iba a ver si me tocaba algún encargo. La cosa es que poco a poco uno va descubriendo, se va haciendo atractivo el servicio. Luego la cercanía con mi párroco, creo que fue clave, con el padre Héctor Figueroa. Un hombre pues luchador, un hombre muy trabajador. Yo creo que por ahí fue el tema. Me puso a coordinar a mí con 17 años, creo yo, que el grupo de los monaguillos fue creciendo. Me empezó a dar responsabilidades. A mí me llamaba la atención porque yo ni siquiera pues había llevado un proceso de seguimiento, de evangelización, y me tenía sirviendo ya. Incluso me acuerdo que me nombraron encargado vicarial de la IAM, de la Infancia, Adolescencia y Juventud Misionera, y estaba como en las dos cosas, sirviendo ahí. El padre siempre había visto como algunos jóvenes quizás sobresalíamos con alguna especie de liderazgo. Yo consideraba que el mío solo era para andar fregando, pero no sé, él sí tiene esa visión, ¿verdad? Logra descubrir que hay algo más dentro de uno, y entonces él comenzó a hacerme propuestas de comenzar el camino del discernimiento. Y yo, de verdad, por no hacerle el feo, porque lo consideraba un amigo, dije: no, voy a hacer, pero yo realmente no quiero, porque yo tenía novia,
tenía todo el deseo pues de entrar a la universidad, acabar la universidad y pues pensar con la seriedad del caso de casarme. Entonces hice ese proceso, pero ya llegada la fecha del retiro del preseminario, recibí la invitación y no quise ir. Porque dije, no, yo ya sé que voy a quedar y yo no quiero quedar y además, no, hasta aquí llega pues el favor que le estoy haciendo a mi párroco de poder acercarme a las convivencias. Mi párroco se molestó un poco, casi que apenas me hablaba, como que sí resintió que yo no terminara el proceso, porque él me decía, era un proceso, no necesariamente tenías que entrar al seminario, solo tenías que terminarlo. Bueno, pasó un año, yo entré a la universidad y pasó el segundo año, y en el segundo año fue como el momento del boom, porque llegaron unos seminaristas allá a la parroquia a hacer una convivencia vocacional y mi párroco nos dijo a todos los que liderábamos grupos pastorales que por favor no faltáramos porque teníamos que transmitir este mensaje también a nuestros grupos y pastorales. Entonces lo hice y ahí fue donde sentí un flechazo porque yo decía, uy, estoy en segundo año de la carrera y ahora vienen estos seminaristas que están igual que yo, unos terminando casi la carrera, entraron al seminario, otros a media carrera, entraron al seminario y todo era una constante similar a mi historia. Entonces lo que me pregunté fue, ¿y si Dios me está llamando y yo ni siquiera estoy terminando el proceso? Y aquí vinieron todas mis inquietudes. Mi papá no sabía bien qué es lo que yo hacía, ¿verdad? Pero me dijo, mira, Gonzalo, si vos quisieras ser sacerdote, yo no me opondría, me dijo él. De repente un amigo de él le dijo, mire, yo veo que Chalito, me decía él, podría llegar a ser un buen sacerdote. Y mi papá contándomelo. Ya yo soy hijo de panaderos, yo trabajaba con ellos, aunque no me pagaban literalmente. Yo repartía el pan por las mañanas. Y una vez, repartiendo el pan, una señora que era de la Guardia del Santísimo me dijo, bueno, Chalito, ¿y yo cuándo lo voy a ver sacerdote? Me dijo. Y yo le digo, ni Esther, pero si yo ni siquiera estoy en el seminario. Le digo, ¿por qué me dice eso? Ah, yo pensé que sí estaba, me dice. Y esa señora ya murió, pero pues de repente una carta de un amigo que estaba en el seminario en España, Edwin Enríquez, que hoy es párroco del Divino Niño ahí en la colonia Escalón, si no me equivoco, me escribe una carta contándome maravillas del seminario, que tenía un compañero que era médico y me recordé de vos porque vos estudias en la Facultad de Medicina y mira qué interesante. Bueno, hubo un momento en que yo dije, ya solo falta que se me aparezca la Virgen María y que me diga que me haga sacerdote. Sí, quizás si se le aparece, se muere, padre. Seguramente. Y entonces yo dije, vaya, voy a comenzar otra vez el proceso. Y se lo dejé todo en manos a Dios. Dije, si el obispo, por boca del obispo, yo voy a saber si Dios me quiere para él o si yo termino mi carrera y me caso. Y literal, el arzobispo, que era Monseñor Fernando Sáenz en aquel momento, me dijo que no solo que entraba al seminario, sino que por ser universitario me iba a poner un año más avanzado en filosofía. Y después, a medio año, me mandó para España. Y yo creo que España fue la prueba más clara de que Dios me pedía un desprendimiento de todo. Porque a partir de ese momento, yo dije, Dios me está llamando fuertemente y ahora pues asumo este reto y yo quiero responder. A partir de ese momento yo sentí que sí, ya esto era en serio. Y ahí puedo decir yo que también se gestó mi conversión, aunque yo sé que no ha terminado, pero quizás lo más fuerte de mi conversión fue en el seminario. Para hacerlo, tratando de ser breve. Una gran experiencia, definitivamente, cuando nos damos cuenta y estamos sobre todo dispuestos a escuchar cómo Dios nos habla a través de otras personas y nos va buscando, ¿verdad, Padre? Eso es muy, muy importante, creo yo.
Siempre tener un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Un alto en el camino. Conversaciones para enriquecer la fe. Ya todos hemos oído la palabra vicario. Dicen que el Papa es el vicario de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? Usted es el encargado vicarial de la pastoral juvenil. Dos preguntas. ¿Qué es que al final, para que nos quede bien claro a todas, qué significa ser vicario? Y dos, ¿cuáles son sus responsabilidades o en qué consiste ser el encargado de la vicarial de la pastoral juvenil? Pues yo creo que solo para el Papa suena bien bonito, para los demás ya no. Porque el Papa es el vicario de Cristo, es el que hace la PCD, eso significa ser la PCD, vicario. Pero quizás ya en el mundo eclesiástico, yo recuerdo que una vez teníamos una reunión con varios sacerdotes, era un proyecto sacerdotal liderado por Monseñor Fernando Sáenz, y él era párroco de Santa Elena, porque ya era obispo emérito, pero seguía atendiendo la parroquia de Santa Elena, y yo estaba con él, era vicario suyo. Entonces yo me presenté, dije, soy Gonzalo Ortega, vicario de la parroquia Santa Elena, en Antiguo Cuscatlán. Y dijo Monseñor Fernando, me señaló, ¿verdad? Ellos son los que realmente trabajan, los vicarios, digo. Los párrocos casi no, porque solo pasamos en reuniones y cosas por el estilo. Te lo digo así, o sea, vicario no es que sea como un nombramiento súper especial. El vicario parroquial, por ejemplo, es el que lidera cuando el párroco no está, pero el que manda es el párroco, ¿verdad? El vicario se une al trabajo del párroco, está para acuerpar al párroco en las necesidades del párroco, incluso de la parroquia. En el caso de nombramientos vicariales, yo soy el vicario de la pastoral juvenil, soy el que hace las veces del vicario foráneo atendiendo a los jóvenes. Es decir, nuestra vicaría se comprende por 13 parroquias, si no me equivoco. Entonces, como el vicario foráneo, que es el que hace las veces del obispo dentro de la vicaría, delega a ciertos encargados para que asuman una pastoral juvenil, pastoral social, pastoral familiar, pastoral litúrgica, etc., ¿no? Entonces, en este tiempo yo he procurado acompañar a los jóvenes de la vicaría que comprenden las 13 parroquias, pero soy sincero, en este tiempo a duras penas hemos hecho algo. Yo he tratado de enfocarme más ahora en la parroquia y desde ahí he procurado servir. Sí habíamos trazado toda una línea de trabajo para este año, pero todo era fuera, eran salidas de campo, era fortalecer el grupo, era conocernos más, trabajar en equipo y luego pues ya empezar a hacer una pastoral más dinámica, pero antes teníamos que conocernos, ser amigos por lo menos. Y eso creo que no lo hemos logrado todavía por las circunstancias que hemos vivido, porque cada pastoral también ha hecho su esfuerzo por salir adelante. Y creo que la pastoral juvenil en este tiempo de pandemia para muchas parroquias ha sido muy fuerte y yo siento que están un poco golpeadas. Pero bueno, eso es mi labor como vicario, como ese nombramiento vicarial para la juventud. Jóvenes, Cristos jóvenes, necesita el mundo de hoy. Jóvenes, Cristos jóvenes, que devuelvan la fe, el amor, que destruyan en la tierra. Un alto en el camino. Es difícil trabajar con jóvenes, padre. Yo tuve la oportunidad de estar en un grupo juvenil por 8 años, la mayoría de ellos como servidor. Y uno se preocupa, realmente se preocupa. Bueno, yo me preocupaba en aquel entonces, le estoy hablando del año 2003 al 2012, por ahí quizás fueron los años que estuve yo en ese grupo. Y le digo, uno se preocupa. Yo en aquel momento me preocupaba y no teníamos toda la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Los jóvenes, por su naturaleza, su energía, su ánimo, su ímpetu, son muy especiales para la iglesia. Y claro, se vuelve muy difícil en esta situación
darles ese seguimiento tan necesario, ¿verdad? Pero ciertamente es una labor muy, muy importante por la cual desde ya también cuenta con nuestras oraciones. Y en este tema siempre de la juventud, por ahí vi una fotografía, varias fotografías suyas de la Jornada Mundial de la Juventud, la última, que fue en Panamá, pero una que me llamó muchísimo la atención era una donde estaba ya preparado para participar en la Santa Misa. Dos preguntas. Bueno, una, ¿en qué consiste realmente esa participación? Y dos, ¿qué sintió usted mientras se ceñía el cíngulo, se vestía con su estola, con el alba, con esa casulla que es muy bonita también y que entiendo que es edición limitada, ¿no? ¿Qué sintió, padre? Bueno, primero quizás toco un tema rapidito de la juventud. Yo leí una biografía que me regalaron de Don Bosco y me acuerdo muy bien de una cita que él decía a los jóvenes: salten, jueguen, rompan cosas, prácticamente hagan lío del Papa Francisco, pero terminaba, pero por favor, decía, no pequen. Entonces, leer a Don Bosco siempre es un reto, porque presenta la santidad de una manera muy atractiva, una santidad que también es ordinaria, es una santidad muy alegre, porque hay que estar felices y luchar contra la tristeza, contra todo lo que nos puede afectar humanamente. Y yo recuerdo también en una Jornada Mundial de la Juventud, en la de España, ahí conocí a Monseñor Munía. Desde entonces yo sigo y respeto mucho y siento que lo quiero mucho porque me identifico bastante con su predicación, aunque no lo imite tanto. Y él decía que a veces los jóvenes tienden a pagar los platos rotos porque creemos que siempre están en una etapa difícil, que no se comprenden a la primera, pero él utilizaba escritos incluso de los tiempos donde Grecia se construyó, entonces, y habían afirmaciones del estilo de nuestra época en contra de los jóvenes, que esta juventud, quien la comprende, que siempre no sé qué, que no sé cuándo. Entonces yo pienso que al estilo de Don Bosco, que tenemos nosotros los encargados de la juventud en algún momento, estar con ellos, no plantarme, como decir, mira, hoy te voy a enseñar y te voy a explicar esto en plan cátedra, ¿verdad? Don Bosco decía que para no perder el contacto con la juventud, uno tiene que meterse entre ellos, ser uno más. Y yo no te digo que lo he logrado a plenitud, pero sí me pasó este sábado que teníamos ya reunión presencial con los monaguillos. Les digo un temita rapidito sobre el Domum y les dije que vinieran con tenis porque acabo de poner un aro de básquet en el parqueo de aquí de la parroquia. Entonces hicimos una liguilla y no quiero sonar engreído, pero mi equipo ganó, ¿verdad? Entonces... Todavía tiene el toque, padre. Todavía me salen algunas canastas. Yo creo que esta es la clave. No se trata tanto de los planes pastorales que vas a realizar, sino que los jóvenes también necesitan a alguien en quien confiar, necesitan amigos. Si yo voy en plan, yo te voy a enseñar, yo te voy a educar, yo te voy a no sé qué, pues sí te prestan atención, pero si no hay confianza, siento que se tira como en el vacío todo el esfuerzo que uno puede hacer. Eso lo dice Don Bosco y creo que lo aplico y vale la pena luchar para alcanzarlo. Un alto en el camino. Diálogos para crecer en la fe. Con relación a Panamá ha sido una experiencia bonita, como dijo el Papa de entrada, era la Jornada Mundial de la Juventud para los pobres, porque eran precios accesibles para los centroamericanos, que son los que prácticamente abarrotaron la jornada. Yo fui con el grupo juvenil de la parroquia en la que antes estaba, con los jóvenes de San José Villanueva, aunque me encontré ya jóvenes de mi parroquia que ya también tenían planes de ir a la jornada.
Lo que más recuerdo yo de Panamá es el calor intenso, pero también unas familias súper acogedoras. Uno siempre se lleva ese bonito recuerdo porque son familias misioneras que están felices, están sumamente dispuestas, contentas de recibir peregrinos a los que uno les debe mucho, ¿verdad? Porque hacer un viaje así y contar con un hospedaje que no te cobren tanto porque lo pagas en el tema de la jornada, pues es un gran alivio económico y al mismo tiempo una oportunidad para vivir tu fe de una manera especial, en un ambiente único. La casulla que ves ahí en las fotos tiene su historia y también el sentimiento previo, porque no sé si tú estuviste en Panamá en la jornada. No, ya no estaba tan joven. Bueno, la cosa es que nos mandaron a un parque muy retirado de la ciudad porque se temía eso, que fuera una multitud que no se pudiera manejar en una ciudad. Entonces, en ese día se inauguró una segunda línea de metro, que era propia para la jornada y que abarcaba una zona bien distante, digámoslo así, del mero casco urbano. Entonces nos fuimos y empezamos a caminar y de repente teníamos que desviarnos porque nos iban a dar la comida o sea, eran los 3 tiempos, creo que almuerzo, cena, desayuno, no eran 4 tiempos, y almuerzo. Entonces nos daban una bolsa grande de comida, de todo lo que necesitas, y luego tenías que caminar prácticamente 5 kilómetros cargando tu comida bajo un sol imperante. Entonces todos optamos por irnos de shorts ese día, sabíamos que el sol nos iba a pegar fuerte, la gente nos rociaba agua cuando íbamos pasando, se agradecía el agua también. Y fue un día súper cansado. Y llegamos al lugar y era en el pleno sol, literal. Con cartones como podíamos, aminorábamos un poco el fuerte sol. Pero ya luego el ambiente, que el Papa se estaba acercando, cambió todo. Y ya por la noche también fue cansado, pasó el Santísimo, pero luego había un ambiente de jolgorio, no se podía dormir bien, es normal porque es una jornada de la juventud. Y yo recordé por experiencias previas de las Jornadas Mundiales de la Juventud que había que levantarse tempranito para por lo menos lavarte la cara, cambiarte de ropa y irte rapidito al presbiterio para poder lograr concelebrar. Nosotros como sacerdotes, cuando nos certificamos en la JMJ, tienes que poner que sos sacerdote, tu credencial, una carta del arzobispo, etc. Entonces todo lo llevábamos en orden, pero la organización como que se le fue de las manos. Y como la mayoría quizás éramos centroamericanos, poco organizados, medio enojados también, nos dijeron que no, que ya no había espacio, porque otros sacerdotes habían llegado y estaban ocupando los lugares, y probablemente ya no íbamos a concelebrar o nos íbamos a quedar abajo. Con suerte íbamos a tener casulla, pero iban a procurar dársela primero a los obispos y a los cardenales, etc. Entonces, no sé si típico salvadoreño o guatemalteco o nicaragüense o no sé, lo que sea, vimos que por otro camino había otra fila de sacerdotes que estaba como más cerca. Entonces en ese momento estás así, ves a un lado, ves una fila, ves otra, y pues yo me lancé, ¿verdad? Voy a ver qué hay allá. Me lancé, nos estaban reteniendo, y después vi que al centro estaban ya los sacerdotes revestidos, y ahí estaba el ambiente bien tranquilo. Yo dije, bueno, si no concelebro, por lo menos voy a tratar de estar cerca. Entonces llegué donde estaba la mayoría, y de repente vi que abajo estaban haciendo ya la fila para recibir la casulla. Pero de repente
no sé qué pasó, pero estaban como gritando, ¡hey, aquí están las casullas! ¡Hey, aquí están las casullas! Y yo dije, no, yo no voy a correr, yo voy a mantener la compostura, estábamos casi a punto de celebrar la misa, pero cuando vi la avalancha que venía detrás, de sacerdotes, de obispos, de lo que sea, dije, yo no me voy a ir sin mi casulla, porque pues también es algo muy especial, de alguna manera uno contribuye para tener la casulla, aunque no, realmente no nos lo merecíamos, siento yo, pero corriendo, pues sí, logré mi casulla, y ya uno se reviste, ya va más tranquilo, ya camina como gente normal. Ya camina como padre. Y nada, logré sentarme cerca de unos sacerdotes alemanes. Creo que a ellos les pedí que me sacaran una foto, porque sí estaba sola en el presbiterio, tenía que dejar mi grupo porque era el único sacerdote. Y esa fue la experiencia. Yo ponía 3 doritos después porque fue un día muy, muy cansado. Yo me dormí en la homilía del Papa, no aguanté, el sol estaba fuertísimo, algunas ideas me acuerdo que logré anotar porque en una pastoral juvenil me habían pedido enviar un mensaje desde ahí, desde el presbiterio donde se había hecho, entonces medio agarré una idea y traté de grabar el video y mandárselos, pero después tuve que ver despacio la homilía porque sí sentí que no me enteré por el cansancio que había, pero una experiencia única, el coro súper especial, ver al Papa, escuchar también la famosa reflexión de María, influencer de Dios, que fue un bombazo, igual que el Papa, escuchar al Papa citar a San Óscar Arnulfo Romero, a veces sin hacer alusión a él, simplemente hacer la cita sin decir quién es. Y uno dice, pucha, que el Papa quiere mucho a Monseñor Romero. Y todo era un reto, una alegría, un entusiasmo, un empujón. Y esa creo que fue mi experiencia allá en Panamá. Podés escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Podés seguirnos en nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, como Un Alto en el Camino, una historia de fe, y en Instagram como JR Arévalo. En misionerosdigitales.com vas a poder escuchar las reflexiones del Padre Luis y leer artículos y noticias sobre formación cristiana. Visita misionerosdigitales.com. Hasta el cielo no paramos. Estamos conversando con el Padre Chalo y hemos hablado de jocosas experiencias, pero también experiencias muy profundas. Ahora, Padre, en este segmento quizá vamos a hablar un tema un poquito más profundo, si lo queremos ver así. Y voy a hacer alusión a un post de Instagram y lo voy a leer textual para que después lo podamos comentar. Dice, hay guerras que sí son necesarias, esa es la premisa. Hay guerras que sí son necesarias. No hablo de guerras mundiales ni tampoco de guerras civiles. Hablo más bien de una guerra que vino a plantarnos Jesús. Una cruzada contra la indiferencia y más contra la incoherencia dentro de la familia. Ahora, ustedes bien hacen la aclaración, no estamos hablando de violencia, ¿verdad? No estamos hablando de combate bélico. Sin embargo, el término guerra tiene esa connotación de algo muy radical, de algo muy intenso, ¿verdad? Entonces, si nos cuenta un poco más a qué se refería con este tema, o de dónde viene este tema. Fíjate que yo leí un libro que se llama El Camino del Artista. Entonces, a raíz de eso, yo procuro, ahora creo que no estoy tan disciplinado, pero en este tiempo estaba escribiendo mis 3 páginas diarias sobre temas X, lo que me surgiera, lo que me naciera, y siempre había algo que alguien me decía, una frase,
o lo que estaba rondando en mi cabeza. Yo creo que este post lo hice después de escuchar algunas experiencias de una familia a quien yo quiero mucho. Y me planteé esta idea que es una guerra porque el mundo no ha parado, el mundo va a su ritmo y también desde el punto de vista intelectual hay muchas universidades que ven de menos a la iglesia, que la ven como retrógrada, que la ven como lenta, como apagada, o como dicen algunos, que es como una gran tortuga que va caminando en medio del mundo. Y entonces hay intelectuales que ven hacia la iglesia y para mí pues resonó mucho este tema porque sí hay unas familias que están pretendiendo estar acuerpadas bajo el tema de la fe católica, pero que tampoco han dado razón de ser de su catolicismo y han dejado que sus hijos se vayan perdiendo, o que una inquietud intelectual pueda como desargumentar a toda una familia que ha procurado practicar la fe durante toda su vida. Entonces estamos ante una tentación de guardar las apariencias solo y no purificar, digámoslo así, a raíz el por qué somos católicos. Entonces para mí sí es una cruzada, es una guerra quizás contra uno mismo, que estamos acostumbrados a vivir una fe cómoda, una fe relajada, una fe de ritos, una fe de una foto bonita. Entonces, donde recibí la primera comunión, donde me confirmó el arzobispo, la foto más bonita de nuestro matrimonio, pero toda esa apariencia. Entonces, para mí la guerra a la que estoy llamando es esta, como lo que decía León Magno: cristiano, sé lo que eres. Y luego Juan Pablo II dijo, familia, sé lo que eres. Yo creo que van los tiros por ahí, o sea, como, miren, la fe tiene una riqueza tan profunda que incluso tiene los argumentos para solventar cualquier inquietud intelectual que tengas, pero hemos visto la fe solo desde un punto de vista costumbrista. Entonces, a esta guerra es a la que yo hablo, donde hay que tirar una bomba, ¿verdad? Miren, no, o sea, lo nuestro es la radicalidad del evangelio, pero usando también las dos alas de la teología, que son la fe y la razón, o sea, y esto para mí invita también a la coherencia, invita también a un encuentro real con la persona de Cristo, y yo siento también que aquí tenemos mucha deuda, nuestras familias católicas, que ni siquiera hemos logrado comprender la magnitud de nuestra fe, la fuerza misma que tiene, y nos quedamos como con lo que aprendimos y no hemos luchado por fortalecerla. No sé si parece como muy, muy intenso solo, y siento quizás no atino, pero yo lo veo por ahí, ¿no? Un alto en el camino. Se me viene a la mente una bomba de fe en medio de la iglesia, porque si bien es cierto que son importantes los ritos y son importantes nuestras tradiciones, no nos podemos quedar solo en eso. Pareciera muchas veces que sabemos, pero no amamos, o sabemos cómo deben ser las cosas, pero no nos animamos a remar mar adentro. Y lo que usted dice es muy cierto, la deuda que sobre todo en las latitudes latinoamericanas, me atrevería a decir a mí, la deuda que existe de las familias, y digo de los padres hacia los hijos, y de los hijos hacia los padres, es decir, la deuda como familia es muy grande, porque si todos viviéramos el Evangelio
la alegría del Evangelio en nuestras familias, todos los conflictos que son normales, pues al final son diferentes personas conviviendo por la única razón que compartimos sangre, ¿verdad? Pero son personalidades diferentes, son individualidades diferentes. Y entonces mucho tiene que ver que los padres tengan los pies sobre la tierra, mucho tiene que ver que realmente se amen y que estén juntos por las razones correctas, ¿verdad? Y en la medida en que eso se logre, nuestra fe va a ser una fe viva, va a ser una fe que se mueve y una fe que produce, ¿verdad? Fe sin obras no existe, ¿verdad? Y obras sin fe muchas veces no tienen razón de ser. Entonces sí, a mí me hace completo sentido y obviamente es un planteamiento radical, pero el mundo necesita planteamientos radicales para rescatar lo bueno y no quedarnos únicamente con lo malo. Y este tema, padre de la familia, me recuerda de una homilía suya muy provocadora, porque era una especie de historia acerca de la relación entre María y José. Y usted la contó tan bonito. Un alto en el camino. Ella no se lo había mencionado a José, pero anhelaba que Dios les uniera en el santo matrimonio. Ella no quería correr, pero sabía que José podría ser el hombre de su vida. Mientras recorrían las ventas, los dos fijaron su atención en una mesa escondida. Algo brillaba de manera especial y era un anillo de plata. Estaba un poco viejo, pero era bastante hermoso. El vendedor mencionó que había pertenecido a la familia del rey David y comenzó a detallar las características de aquel anillo. María se emocionaba y a José se le abrían los ojos como plata. Justo en ese momento José le propuso matrimonio. María dejó de mirar el anillo y le dijo que había que llevarlo primero a la oración, que no le podía responder tan rápido. Los dos recorrieron el templo y después de una larga reflexión dijeron un rotundo sí al unísono. Se casaron y todos conocemos los detalles de esta historia, pero lo más importante es que lucharon juntos por ese proyecto que Dios bendijo. Se comprometieron, tomaron la decisión y a pesar de los malos entendidos que llegarían a la mente de José, este reconoció que Dios tomaba las riendas de su vida y Él les llevaría por el sendero feliz del que una vez soñaron juntos. En nuestros días hay tantas historias de amor, pero resultan tan fugaces que el amor parece vaporizarse con el sol. Parece que no somos capaces de prometer un amor para siempre. Se nos hace tan difícil ser fieles y si lo somos pareciera que estamos haciendo algo equivocado en este mundo que está tan chueco y confundido. Que María y José nos hagan soñar, que cada uno de nosotros descubra la voluntad de Dios, que reconozcamos la importancia de la presencia de Dios en la vida de estas dos personas enamoradas. Hace una narrativa muy bella acerca de esa interacción genuina de María y de José, pero hace una reflexión y voy a parafrasear aquí. Usted dice que en nuestros días, hoy por hoy, parece que todos los amores que existen son fugaces, que son incapaces de prometerse para siempre, ¿verdad? ¿Y por qué será que cada vez escuchamos menos de esos amores que lo superan todo, que superan enfermedades, que superan crisis económicas, crisis espirituales, crisis de cualquier tipo, es decir, todas las crisis que se nos puedan venir por el mundo? ¿Por qué es que ya casi no escuchamos de esos amores que superan incluso el egoísmo individual? Bueno, para mí fue un reto estar en San José de Villanueva porque sentía que era necesario poder bajar la figura de María y José a una visión como más humana, más cercana. Y entonces me propuse hacer una historia que pudiera resultar no solo provocadora, sino simpática.
Entonces me imaginé ese tema del anillo, me imaginé también a María y a José en un tiempo actual, y a raíz de eso pues hacía clic, como qué importante es conocer ese matrimonio y conocer también las dificultades que vivieron. Estamos también ante un tiempo muy duro, que es el que se vive en la sociedad del descarte, como el Papa Francisco bien lo dice. Y es que nosotros hemos dejado de profundizar en muchas cosas y todo nos parece volátil, cambiante. Por ejemplo, mis lentes ya no sirven, los cambio, los tiro, la ropa se me gasta, me compro otra, este celular ya no está actualizado, quisiera uno mejor. Y así vamos descartando cosas y no reparamos también en las acciones que son como más profundas, más sobrenaturales o humanamente, que te hacen vivir con más autenticidad. Entonces fácilmente cuando vivimos en una cultura del descarte, aplicamos con mucha facilidad este mismo descarte en las personas. A mí me sorprende cómo muchos jóvenes han tenido muchas relaciones con distintas personas. Relaciones no solo estoy hablando conyugales, sino relaciones de noviazgo. No sé, y cuando ya vas por el séptimo novio, la séptima novia, o que ya has tenido relaciones sexuales pues, ya con más de 3, 4 personas, a mí ya me preocupa. Entonces, sí es necesario plantar y plantear a la gente que sí se puede hablar de un amor que es para siempre, porque hay que tener bien claro que el amor no es un sentimiento, sino una decisión. Amar para siempre depende de uno, de la decisión que uno tome. Y en ese sentido me parece muy bella la entrega de José, que con sus dudas, con sus inconvenientes, aunque estaba pensando irse, decide custodiar ese amor tan especial de María y también del niño. El Señor le hace partícipe de algo muy profundo, de una misión especial. Y yo pienso también que ese es José y ese es María, que nos devuelven ese enamoramiento por un amor eterno, por un amor auténtico y por un amor que también es puro y que es casto, que no necesariamente está lleno de lujuria o lleno de pasión, sino que es vivir un plan, un proyecto juntos y ser felices en él. Yo creo que por ahí va, es cierto, nos hacen falta modelos, pero también nos hace falta como luchar para poder ser también aquello que nosotros creemos, que no solo prediquemos el Evangelio, sino que lo vivamos, que no solo hablemos bien de nuestra religión católica, sino que seamos esas personas que procuran hacer la diferencia. Yo recuerdo que un amigo que estuvo en el seminario, él se salió, pero siempre ha sido bien crítico. Mira, me dice, a mí me da pena esos sacerdotes que han hecho tantos males, y hasta un seminarista, y me contó un montón de cosas. Yo todavía estaba en el seminario, y esto no te desanima, me dijo. Yo le dije, fíjate que no me desanima, porque si yo quiero ser sacerdote, yo le pido a Dios procurar no ser como ellos y hacer la diferencia. Y es cierto, yo no me puedo poner como ejemplo porque el Señor conoce mis pecados y yo también los conozco. Pero esa es la lucha, plantarnos y decir, Señor, no, yo no quiero ser como el montón, yo quiero marcar la diferencia, no por ser quien soy, sino porque confío en tu palabra, confío en tu fuerza, confío en tu gracia. Y yo creo que así es lo que yo también predico para los matrimonios y quisiera que vivieran esa entrega también. Es un gran reto, pero yo creo que como iglesia nunca debemos tirar la toalla por educar a la familia, por mantener a la familia y por fortalecerla.
un alto en el camino. Padre, el tiempo se nos hace corto, pero no me quiero ir sin que nos cuente una experiencia muy personal y creo que muy especial para usted. Y tiene que ver, bueno, El Salvador, bajo el papado de Francisco, ha tenido mucha bendición. Primero, nuestros santos, San Óscar Arnulfo Romero, declarado santo por el Papa Francisco, pero también la creación de Gregorio Cardenal Rosso Chávez, que es el primer y único cardenal que ha tenido El Salvador. Y su experiencia gira en torno a esta creación. Cuéntenos un poquito, padre. Sí, vuelve a salir el tema de vicario, fíjate, porque llegó una carta del arzobispado invitando a todos los vicarios foráneos, y en esa oportunidad era vicario foráneo de la Libertad. Entonces yo dije en una misa, fíjense que nos han invitado a los vicarios foráneos a participar de ese momento especial donde se va a crear cardenal a Monseñor Gregorio. Solo que nos han dicho que no nos cubren los gastos, que solo nos ayudarían con el tema de las credenciales para poder estar cerca. Y una familia de una señora amiga que ella es de Estados Unidos, ella estaba en misa y me dijo: padre, nosotros como familia queremos pagarte tu viaje para que te vayas a Roma. Y yo, de veras, sí. Entonces ella hizo todas las conexiones, etcétera. Entonces logré tener esa experiencia. Pero yo quiero contar algo muy personal, y es que, bueno, el cardenal me conoce como el Padre Ortega, me dice él. Y para mí era como, ya el cardenal que se va a andar acordando de mí, pero sí en varias oportunidades yo ya le había invitado y sí se acordaba de mí. Incluso leyó unas cositas que yo había hecho de pastoral vocacional, y también me llamó la atención que él tuviera ese deseo de comentar cosas que yo había escrito. Me parecía como bien fumado, diciendo a mí. Pero la idea es que a medida que estaba avanzando el día de la creación como los nuevos cardenales, al día siguiente se celebraba la fiesta de San Pedro y San Pablo. Ese día la misa fue en el atrio, y también veíamos a San Pedro, la imagen de San Pedro revestida de rojo, incluso con casulla, con mitra, y era algo muy bonito, muy especial. Pero nosotros pensábamos con los demás sacerdotes que nuestra concelebración iba a ser una más en medio de tanta gente, de tantos sacerdotes, que a duras penas íbamos a ver al Papa, ¿verdad? Pero nos llamó la atención que hubo una línea que nos empezaron a dar cupones para la consagración, y también nos daban la fórmula de consagración aparte. Entonces, y andábamos ya con otros sacerdotes y dijimos: hey, seguramente vamos a estar cerca del altar porque nos han dado los cupones y luego poder dar la comunión. Y hay un momento muy bonito en que ya nos tocó levantarnos del asiento y comenzar a acercarnos al altar para hacer la plegaria eucarística. En ese momento nos dijeron que procuráramos ir en línea, que miráramos el altar, que no nos distrajéramos. Y yo dije: puchica, si yo vuelvo a ver a la derecha, sé que ahí está el Papa y yo quisiera verlo. Y justo lo hice, me giré y dije: sí, ahí está el Papa. Y por un momento se te cruza por la mente como sacerdote millennial: saco mi celular y hago algo. Y después dije: no, hay que vivir el momento. Entonces seguí, y luego nos quedamos, se hicieron 2 filas de sacerdotes a la par del altar, y yo dije: seguramente que los cardenales van a estar enfrente de nosotros y nosotros atrás de ellos. Y no, los cardenales se quedaron a los lados bien retirados, y los sacerdotes sí nos acercamos al altar, 2 filas a la izquierda y 2 filas a la derecha. Y yo quedé en la primera fila incluso. Yo dije: no puede ser. Estaba a 2 metros del Papa,
como el distanciamiento social. Así lo tenía tan cerca. Y mira, te lo digo, yo solo dije, Señor, yo no me merezco tanto. Y yo solo me acordaba de mis pecados y dije, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser un mejor sacerdote. Y todo eso vino en un flachazo rapidísimo, porque, no sé, estaba cerca del Papa, había una solemnidad, el ambiente era preciosísimo, y esa quizás es mi experiencia. Y lo más curioso es, posteriormente, el Vaticano sacó las fotos y alguien me dijo, hey, mira que apareciste, te la mando, ¡pum! Y sí, aparezco, está cerca el Papa, estoy yo ahí, y ni yo me la creía, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es como el acontecimiento más especial que yo considero que hasta el momento he tenido. Sí me hubiera gustado saludarlo, yo no sé qué hubiera hecho si lo hubiera tenido enfrente, pero yo creo que sí, ese es un gran regalo de Dios y se lo agradezco muchísimo. Creo que esa es como la parte más emocionante que he vivido como sacerdote y de cara también al Santo Padre, el Papa Francisco. Hasta la fecha, Padre. Primero Dios que haya muchísimos más así. Ciertamente, como dice la Escritura, no recuerdo dónde, pero todo lo bueno viene de Dios. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por su ministerio. En este tiempo que hemos compartido, platicando, hemos hablado acerca de la felicidad de los jóvenes, del matrimonio y de la familia. Y ha sido muy enriquecedor. Desde ya, Padre, le pido que ore por nosotros y a nuestra audiencia le pido que oren también por usted. Gracias por todo este tiempo, por dedicarnos este tiempo. A todos nuestros oyentes, muchas gracias también. Nos escuchamos pronto en el abrazo de Dios. Gracias, Padre. No, a ti también. Gracias también a todo el apostolado que realizan. Muchas gracias. Ha sido el Padre Chalo con nosotros. Nos encontramos próximamente. Hasta aquí llegó Un Alto en el Camino. Ahora podés continuar en tu caminar. Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.